Muy buena tarde de viernes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a este conversatorio de la serie Hablamos de Prep. Es para mí un gran honor y alegría el darles la bienvenida en esta tarde, en nombre del protocolo IMPREP, del consorcio de IMPREP, a esta serie de 3 conversatorios que tendremos el primer viernes de cada mes al punto de las 12 para hablar de PrEP, El día de hoy tenemos como tema la prevención como derecho y tenemos un panel de primera a quienes quiero agradecer en nombre de IMPREP por acompañarnos en esta tarde. Nos va a acompañar, ahora les presentaremos a cada una y a cada uno. Nos acompaña Marco Palet como moderador. Muchísimas gracias, Marco, por acompañarnos. Melken Mejía, Raimundo Moreno, Aarón Rojas, Giovanni Tena. Todos ellos, queridos amigos de la causa de la respuesta al VIH y también personas muy expertas y con amplio conocimiento en el tema que vamos a hablar el día de hoy. Nuestro siguiente conversatorio, para que lo tengan en cuenta, será el contexto actual del protocolo IMPREP en México, y nuestro tercer y último conversatorio en el mes de diciembre será hablar de PrEP como política pública. Tengo el gusto ahora de presentar a nuestro moderador para esta tarde. Marco Antonio Palet es subdirector de prevención del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-Sida de la Ciudad de México. Es también maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Es activista en VIH-Sida desde 1989. En el IMER produjo la primera campaña de concientización y la primera radionovela sobre SIDA en México. Es socio fundador de la agencia Ceda El Paso Comunicación, dedicada al marketing, campañas sociales, y es docente para la formación de educación a distancia. Pero también Marco Palet fue el creador y diseñador de la estrategia de comunicación para el protocolo de IMPREP, y debo decir además que Marco, además de la gran labor que tiene de tantas décadas para la respuesta al SIDA, es una de las personas que mejor entiende y que mejor nos va a contextualizar en la necesidad de la PrEP, lo que es la PrEP y por qué planteamos en esta tarde el hablar de PrEP como un derecho de salud. ¿Por qué hablamos de PrEP como un derecho para la salud sexual de nuestra población? Marco, yo te agradezco infinito el acompañarnos en esta mañana, el moderar este foro y el compartirnos también desde tu conocimiento y visión dónde estamos y hacia dónde vamos. Sin más, dejo la palabra en Marco. Bienvenidos todos, que tengamos una muy rica sesión de viernes para hablar de sexualidad, de salud sexual, de PrEP. Muchas gracias, Rodrigo. Encantado, y pues agradezco también tus palabras, tu presentación, y efectivamente vámonos ya manos a la obra para hablar de PrEP. Ya sabemos lo que es PrEP, es un método integral para la prevención del VIH. A detalle lo vamos a ver. Sabemos que muchas de las personas que están viendo este conversatorio ya lo saben, tienen dudas muy específicas, pero vale la pena decir que se trata de la ingesta de una pastilla diaria y que esta pastilla te previene de la infección por el VIH, no de otras infecciones de transmisión sexual. Y en la recomendación de este protocolo de investigación está acompañarla de otras medidas de protección que ya existen y han existido desde hace muchas décadas, cuando se inició la respuesta al VIH en el mundo, que es el uso correcto y consistente de condones. Otra cosa que es importante decir es que PrEP es para las personas que no tienen VIH, es para las personas que no lo quieren adquirir, pero eso no quiere decir que por no usar condón no vayan a adquirir otro tipo de infecciones. Vamos a entrar a detalle de una vez. Quiero decirles que este panel efectivamente está integrado por personas de primera que tienen mucha experiencia en campo, personas que hacen acompañamiento a trabajadoras, a trabajadores sexuales, a usuarios, a participantes del protocolo. El protocolo, como ustedes saben, es un estudio de implementación para que estos resultados, una vez que estén listos, se convierta en una política pública, pero de eso se va a hablar en los siguientes conversatorios que va a haber aquí. Ahorita tenemos que empezar un poco por el ABC, lo que viven los usuarios y lo que viven las personas que están haciendo esta implementación. Sin más, le voy a... bueno, por supuesto, pueden hacer sus preguntas puntuales, las vamos a estar comentando y dando respuesta a todas con mucho gusto durante esta hora de transmisión. Le doy la palabra ahora a una compañera, consejera y vinculadora de IMPREP en la organización Condomóvil AC. Ella es Melken Mejía Caballero.
y es consejera en pruebas rápidas de infecciones de transmisión sexual. Vincula los protocolos de INPREP y Mosaico, ambos para la prevención del VIH. Ya les platicaremos después qué es Mosaico. Adelante, Melken, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Pues nada, agradeciéndoles esta plataforma que estamos para informar, para canalizar, para dar información certera. Pues gracias a nombre de Condomóvil, la organización que pues ustedes saben que también somos el vehículo, ese motor donde vamos a estos lugares donde hay encuentros, donde están las compañeras ejerciendo trabajo sexual, llevándoles la información, sacándoles todas las dudas, y toda esta parte muy informativa que muchas veces nos hace falta, ¿no? Sabemos que existe, que está, pero pues ¿cómo acceso? Lo encuentro en el centro de salud, en mi clínica familiar, ¿cómo le hago? Pues aquí vamos a estar platicando de eso precisamente el día de hoy. Agradezco mucho a todos los moderadores, mis compañeros que también van a estar aquí, y a quienes me han invitado, México Vivo, y bueno, pues Clínica Condesa, que también se ha vuelto en mi camino de mi voluntariado, de mi activismo, pues esa luz para seguir canalizando e informando asertivamente a la población, que tanto estamos buscando para estas medidas de prevención, que tanto nos hace falta también. Pues muchas gracias, Melken. Ya escuchamos el trabajo que hace Melken. Y vamos a conocer un poquito más a detalle en la siguiente ronda de intervenciones, específicamente de la labor que hace de manera directa con las trabajadoras y los trabajadores sexuales, o los chicos que se acercan también con ella para solicitar PrEP, y el acompañamiento que les da de manera puntual. Ahora vamos a escuchar al presidente de la Fundación Orgullo Zacatecas. Con la virtualidad nos podemos mover por todo el mundo, ¿verdad? Entonces vamos a Zacatecas con Raimundo Moreno Romero. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Campus Monterrey, y tiene estudios en Derecho Comparado, Análisis Político Estratégico, Derechos Humanos y Estudios de Género. Raimundo colabora en distintos medios de comunicación, es un hombre activista, presidente fundador de Orgullo Zacatecas, asociación civil, y es coordinador de enlaces internacionales de la coalición mexicana LGBTTIQ+, integrante del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio y consejero de la Fundación México Vivo. Sin más, Raimundo, adelante, por favor. Regálanos tu audio. Gracias. Perdóname, estaba hablando solo. Muchísimas gracias nuevamente, primero por la oportunidad de platicar con todas y con todos ustedes. Es un honor para mí compartir panel con gente que tiene enorme expertise en temas de salud sexual. Agradecerle, por supuesto, a México Vivo, a Rodrigo Moreno por la invitación. Comentarte, en Orgullo Zacatecas hemos estado trabajando ya por 5 años justamente en la promoción y defensa de los derechos humanos, particularmente el derecho humano a la salud. Y recientemente hemos tenido la responsabilidad social pues de afrontar algunos retos vinculados al desabasto de medicamentos, particularmente de antirretrovirales, y por supuesto la implementación junto con alianzas a nivel nacional e internacional de políticas que nos permitan ir atajando la epidemia del VIH que sigue persistiendo en todo el país. Aquí en Zacatecas particularmente nos preocupa, por ejemplo, el fenómeno migrante. Entonces, estamos trabajando y con mucho gusto platicaremos ampliamente de PrEP. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Raimundo. Vamos ahora a escuchar, para que vayan teniendo una probadita, a otra organización civil que es una de las implementadoras, particularmente de PrEP aquí en la Ciudad de México. Él es Aarón Rojas Cortés, es director de programas y educación en Inspira Cambio, cofundador y actual director de proyectos de educación. Como parte de su trayectoria, Aarón ha contribuido al desarrollo de estrategias para la prevención y detección del VIH, como la autoprueba, las famosas y muy exitosas noches de detección, la verdad se las recomiendo, charlas de café por la Ciudad de México. En el 2018, Aarón participó en el proyecto INPREP como coordinador comunitario, forma parte del colectivo Ofender la Sociedad y es gestor para la implementación de la mesa de dibujo para personas con VIH y Allegadex. Por favor, Aarón, adelante. Hola, Marco. Gracias por la invitación a México Vivo, a Hablemos de PrEP, y va a ser un gusto poder compartir este conversatorio con todas y con todos ustedes, y seguramente vamos a tener muchas cosas interesantes sobre las cuales hablar.
Muy bien, pues estas son breves introducciones. Ya la que sigue ya nos vamos a meter de lleno a hablar de PrEP y qué es PrEP y quién lo pide. Vamos a darle ahora la palabra al psicólogo clínico adscrito a la área de consejería de la Clínica Especializada Condesa, aquí en la delegación Cuauhtémoc, perdón, la alcaldía Cuauhtémoc. Giovanni es psicólogo, licenciado en psicología por la UNAM, psicoterapeuta sexual y sexólogo clínico por parte de AMSAC, psicoterapeuta en parejas por la FES Iztacala y actualmente es psicólogo clínico en el área de consejería de la Clínica Especializada Condesa. Giovanni hace acompañamiento emocional a quienes efectúan la prueba, tiene mucha experiencia en el tema y forma parte del equipo de implementación de PrEP en la Ciudad de México. Nos va a dar datos muy interesantes, cifras reveladoras y bueno, va a ser una interacción de primera. Adelante, por favor, Giovanni, y por qué no de una vez vamos abriendo boca y nos cuentas algo de lo que estás haciendo ya con las personas de PrEP para que nuestra siguiente participación se vaya en esa línea. Hola, muchas gracias a este espacio que es muy importante para poder llegar a más personas y que ellos y ellas conozcan de qué es esta medida preventiva de que se está llevando a cabo como un protocolo de implementación en el país, en esa ciudad que ya comentó Marco, para poder tener otra forma distinta, novedosa de poder prevenir VIH. Como mis compañeros han compartido, cada uno en su rubro, en su ramo, han tenido maneras novedosas, ingeniosas, divertidas, de poder desmitificar esto del VIH y que las poblaciones que tenemos todo vida sexual puedan acceder primeramente a hacerse una prueba diagnóstica de VIH y si en un dado caso resultaren reactivos, poder hacer el acompañamiento específico a los lugares de su población, de su estado, que lo necesiten para que ellos se incorporen y empezar el tratamiento a las personas y llegar a otra medida de prevención que se llama tratamiento con prevención, que es la ingesta diaria de medicamentos para lograr un control virológico. Para las personas que son VIH no reactivos, hay otras medidas de prevención, la clásica y tradicional que se ha educado desde tiempo atrás es el condón, y de unos años para acá, desde el 2010 aproximadamente, se ha puesto en la palestra pública otra forma preventiva, otra forma biomédica, que como decía Marco, es la ingesta de ese medicamento, pero va más allá de la ingesta del medicamento. Es la ingesta del medicamento, pero va acompañada también de estudios clínicos de laboratorio de manera trimestral, va acompañada de asesoría psicológica para poder ir viendo cómo la persona va cambiando su comportamiento sexual, va cambiando sus dinámicas de vinculativas, va cambiando a lo mejor el incremento, decremento de uso de sustancias. Entonces, PrEP va más allá que solamente tomarte la pastilla, va soportado de todo un engranaje médico, psicológico y también social. Muy bien, pues ahí tenemos ya, ahora sí que para abrir boca, la primera intervención, la de Giovanni, sobre el uso de PrEP. ¿Qué es lo que pide un usuario cuando quiere acceder a PrEP? ¿Se acercan? ¿Qué les dicen ustedes? ¿Les hacen enseguida la prueba? ¿Cómo es la experiencia? Llego yo, pregunto en México Vivo, me acerco a Inspira y me vincula. ¿Cómo le hago en Zacatecas? Cuéntenme, ¿quién quiere empezar? Veo 0 manitas levantadas. Melken, adelante, Melken. A ver, primero las damas. Vamos, Melken. Otra vez, Melken, vamos a poner tu audio. No, todavía no te oímos. Ya, ahora sí. Ya tengo mi... Ahora sí, ok. Bueno, yo creo que la importancia cuando nosotros hacemos este trabajo en campo y vamos a estos lugares de encuentro o con las compañeras es llevarles realmente la información fidedigna por medio de un folletito, por medio de mucha información nutrida, qué, para qué y cómo y cuándo me sirve el PrEP. Si bien es cierto que ahorita por esta cuestión de la pandemia se venía ya trabajando antes, en el 2018 se hizo ya un protocolo, un pequeño proyecto ahí de investigación, tengo entendido, y nosotros en el 2019 nos incorporamos como Condomóvil yendo a trabajar, yendo a buscar estos candidatos idóneos donde sabemos que hay actividad sexual y muchas veces pues sin protección, porque pues así lo queremos o simplemente porque no sabemos que hay una medida de prevención que no sea solamente el condón, que tiene que ser combinada. Yo creo que la importancia aquí es cuando nosotros captamos tanto a los compañeros trabajadores sexuales como a las compañeras trabajadoras sexuales, en específico compañeras trans,
es llevarles esta información fidedigna. ¿A qué me refiero? Como lo comentaba el compañero Giovanni, desde que nosotros candidateamos a alguien, darle toda la información, qué es tomar una pastilla y cómo debe de ir acompañado. Desde que yo me tomo mi pastilla diaria, es estas cuestiones médicas que me hace el acompañamiento del doctor, pero cuando también debo de utilizar el condón, no dejar de utilizar el condón. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente yo puedo estar en el protocolo del PrEP, tomar mi medicamento diario, pero si no lo acompaño con un condón, si no lo acompaño con esta segunda medida de prevención, es que me pueden transmitir alguna infección de transmisión sexual, mejor conocida como una ITS. Entonces yo creo que es bien importante y nos ha dado un buen resultado cuando llegamos y les hablamos primero qué significa o qué es el PrEP, para qué nos sirve, es una medida más de prevención y que definitivamente tiene que ser personas que pues no vivan con VIH, porque de repente también nos abordan personas que ya viven con un diagnóstico y bueno, es ahí donde tenemos que aclarar y ser muy puntuales, muy fidedignos en la información que nosotros estamos dando, ¿no? Así como Muy bien. también... Sí, muy bien, Melkin. Vamos a redondear la siguiente pregunta y quiero aclarar algo. Es importante, de repente, vamos a cerrar los demás los micros para que yo no me oiga rebotado. Eso. Una de las noches de detección hace un par de años, o bueno, creo que un año más o menos, recuerdo haber ido a esa noche de detección y le preguntamos a algunos de los usuarios que se iban a hacer la prueba que si sabían lo que era la PrEP. Me dijeron, pues sí, el programa de resultados preliminares electorales, ¿verdad? Porque tiene los mismos nombres. Entonces, a veces cuando estamos trabajando y creemos que todos hablamos el mismo idioma, hay que pensar que siempre se va a acercar a alguien por primera vez con la información que desconoce. Por eso el contexto. Entonces, en ese sentido, voy con la siguiente pregunta. Arranco con Raimundo. ¿Cuáles son las necesidades, Raimundo, de los grupos clave? ¿Qué beneficios ha traído la PrEP? O sea, es una pregunta, digamos, amplia, compleja. Las necesidades de los grupos clave, ¿qué beneficios ha traído la PrEP? ¿Y cuáles serían las repercusiones psicológicas, físicas, biológicas y sociales de no tener una continuidad en una política de PrEP como política en sí? Adelante, Raimundo. Gracias, Marco. Bueno, primero, qué bueno que contextualizamos. Comentaba ayer que platicábamos en corto que efectivamente no todo el mundo sabe qué es PrEP. Pues el PrEP es esto. El PrEP es una pastillita, es un profilaxis preexposición para precisamente prevenir los contagios, las infecciones por VIH. Bueno, primero partamos de una premisa fundamental. En este país, todas y todos tenemos garantizado el derecho humano a la salud, lo cual incluye, por supuesto, el derecho a la prevención en salud. Es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 4, y también en los tratados que México ha suscrito del ámbito internacional. México le gusta mucho, prácticamente ha suscrito todos los instrumentos en el ámbito internacional en materia de derechos humanos. Nos gusta ir, firmar, sacarnos la foto, lo cual es muy bueno, muy positivo. Sin embargo, del dicho al hecho hay un trecho. Ese trecho radica justamente en la formulación de políticas públicas eficientes, efectivas, medibles, cuantificables y sobre todo financiadas. Esto me lleva, por supuesto, a una reflexión sobre lo que hoy vivimos en este país. La realidad, Marco, es que la epidemia del VIH no está controlada en México. Cada año tenemos alrededor de 10,000 casos nuevos detectados, sin considerar los casos que, por supuesto, no se detectan oportunamente. Muchos de esos casos que se detectan incluso llegan ya cuando la persona desarrolló SIDA, lo cual en pleno siglo XXI me parece un verdadero contrasentido histórico. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, creo que hay una serie de elementos que tenemos que considerar. México es un país profundamente diverso, cosa que nos enriquece como nación, diverso en términos étnicos, en términos culturales, en términos también geográficos. No es lo mismo vivir en la Ciudad de México, en la Condesa, donde tienen la Condesa, que por cierto aprovecho para felicitar por el trabajo que hacen, que es extraordinario. No es lo mismo vivir en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México en general, a vivir en el semidistrito de Zacatecas, o vivir en la Sierra de Guerrero o en la Sierra de Chihuahua, donde quizá no tengas, en términos geográficos, la cercanía de un Capacit, por ejemplo. Entonces, creo que la solución está claramente y ya está identificado a nivel internacional en casos de éxito, como el caso de la ciudad de Londres, donde ya superaron la famosa meta del 90-90-90.
el éxito está en la prevención. Hay que decirlo con toda claridad y repetirlo. Está en la prevención, en la prevención y en la prevención. Hay que repetirlo hasta que se lo aprendan. Y a mí, francamente, me preocupa, Marco, por una parte ver que las campañas justamente de prevención, de sensibilización, de información, también focalizadas a combatir el estigma vinculado al VIH, pues prácticamente han desaparecido del sector salud a nivel nacional. Y también me preocupa, lo digo con toda claridad, que hoy estemos todavía reflexionando, debatiendo sobre la importancia del PrEP, cuando es un asunto que está completamente resuelto a nivel internacional. Hay que tenerlo claro, el PrEP es un tratamiento previo a exposición que en términos económicos resulta mucho más rentable para el Estado que atender eventualmente a las personas que se infectan o que incluso llegan a desarrollar SIDA. Se trata de un tratamiento que además también está estudiado, que no incide necesariamente en dejar de utilizar otros métodos de prevención como el condón. Es decir, hay estudios ya muy claros que señalan que aquellos que no usan condón pues siguen sin usarlo y que lo usan lo siguen usando. Es decir, el PrEP no necesariamente incide en el cambio del hábito de usos de otros tipos de elementos de protección. Y finalmente, como decía, puede ser la clave justamente para lograr la meta del 2030 del famoso 90-90-90, que el 90% de las personas infectadas lo sepan, que el 90% tenga su tratamiento y que el 90% también esté controlado. A nivel local, hablo de Zacatecas, es importante también visibilizarlo. No existe todavía una política pública generalizada en materia de PrEP. Yo reconozco el esfuerzo extraordinario que hace la sociedad civil. Creo que ahí está justamente la gran fortaleza en este país en cuanto a la prevención y en cuanto a la política de PrEP. Sin embargo, falta mucho por hacer desde el lado del Estado mexicano. Y lo digo con mucha claridad porque en este país, quien tiene la responsabilidad central de garantizar el derecho a la salud, el acceso a la salud y en este caso el acceso a la prevención en salud es del Estado, no es de la sociedad civil. El Estado no puede eludir su responsabilidad. Así que hay que decirlo alto y claro y ojalá que nos escuchen quienes toman decisiones en las tres instancias principales de salud, en el IMSS, en el ISSSTE y en el INSABI. Tienen una responsabilidad que hoy están eludiendo. Hoy por hoy no tenemos una política nacional generalizada en materia de PrEP y es un tema que hoy por hoy, insisto, está provocando que no estemos todavía en condiciones de controlar la epidemia. Muchísimas gracias, Raimundo, con temas muy interesantes que has abordado, como es esta política pública necesaria que está del Estado mexicano, tus comentarios respecto sobre la fortaleza que debe de tener y retomar la sociedad civil en momentos como los actuales, los que está viviendo el país. La acción que tienen que tomar los tomadores de decisiones también es muy valiosa. Seguramente este tipo de materiales se pueden compartir y hacerles llegar a quienes tienen que tomar decisiones y un poco el desfase que tenemos a nivel mundial. Mencionabas los ejemplos de ciudades en otras latitudes, en otras partes del mundo, donde ya se rebasaron las metas del 90-90, donde PrEP se usa de manera cotidiana y lo venden en la farmacia de similares, pero bueno, de esas no hay ahí en otras partes del mundo, pero bueno, quiero decir que es de muy fácil acceso, de acuerdo a lo que tú nos compartes, y ese empuje que tiene que retomar la sociedad civil. Lo han dicho varios compañeros colaboradores de aquí de la Clínica Condesa, las instituciones las hacemos las personas, y las personas en ocasiones somos activistas, en ocasiones somos funcionarios, algunos nos toca estar de lados distintos haciendo la presión necesaria, hoy nos toca moderar, compartir, pero estas peticiones, estas demandas, esperemos que se cumplan y esperemos poder hacer las sinergias necesarias, Raimundo, para que así funcione. Ahora vamos a escuchar a Aarón en el mismo sentido, Aarón, estas necesidades de los grupos clave que Inspira detecta muy bien. ¿Cuáles son los beneficios que ha traído la PrEP? ¿Ha hecho un escándalo? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuáles son las repercusiones cuando las personas entran en este proceso de participar en un protocolo? Porque además todavía la gente no acaba de entender. Es que es un protocolo, no, ya es un derecho. Y bueno, sí es un derecho, pero todavía no está ocurriendo como tal. Sigue siendo un proceso de investigación. Cuéntanos un poquito, Aarón, de estos puntos, por favor. Sí, claro, Marco. Justo me quedo escuchando mucho a Raimundo porque coincido en gran medida y lo que hemos estado discutiendo dentro de la organización en torno a
al estado en el que nos encontramos en materia de VIH y en general sobre salud sexual. Y creo que qué bueno que pusiste este tema sobre la mesa, que vaya más allá de hablar nada más sobre PrEP, ¿no? Creo que el tema de PrEP también ha dejado de lado otros temas que son igual o sumamente relevantes en términos de prevención de VIH, ¿no? Y de pronto PrEP, como esta moda internacional, ha venido a acaparar los escaparates, ¿no? En términos del trabajo de las organizaciones civiles, pero también de las instituciones públicas en materia de salud. Quisiera comentar un poco como de la experiencia que hemos tenido en la organización y a partir de ahí como las reflexiones que hemos hecho a lo interno sobre el tema. Inspira empezó como una de las organizaciones implementadoras en 2018. Realmente ha sido un proceso complicado porque como organización civil y también con la... digamos, con la capacidad técnica que en aquel momento teníamos, el proyecto significó un reto, ¿no? Para poder instalar toda una serie de mecanismos y procesos que pudieran responder al protocolo. Y de pronto, esta participación dentro del protocolo de INPREP, creo que también en algún momento este carácter de los protocolos de investigación y de implementación, que entiendo que es parte de la naturaleza de los mismos, pero también han desdibujado las necesidades de las poblaciones. En la medida en la que se establecen una serie como de indicadores y de requerimientos que tienen que cumplir las personas, pues de pronto dejamos de pensar y dejamos de ver a la persona a partir de cuáles son las necesidades y cuáles son las problemáticas que está presentando en términos de prevención, porque no nada más hablaría como de PrEP nada más, ¿no? Sino de una salud sexual y de una salud sexual integral. Entonces, en ese sentido, lo que identificamos en general es un desconocimiento, pero no solamente de PrEP, ¿no? Sino como de mucha información relacionada con el VIH. Y como lo decía Raimundo, o sea, la cuestión de... todos hemos vuelto la mira y hablo también por lo que hemos hecho en la organización. Nosotros empezamos a hablar de PrEP desde 2016, cuando veíamos que en Grindr y en las aplicaciones las personas ya estaban publicando o tenían esos perfiles que estaban en PrEP. Pero ahora lo que nos estamos cuestionando es más bien como regresar y voltear y decir, a ver, o sea, ya estamos en PrEP, estamos todos metidos hasta el cuello en PrEP, pero entonces, ¿qué pasa con lo que está generando también este movimiento de PrEP? También hay ahora marginación y también hay ahora desigualdad y también hay ahora, con base en una sexualidad hegemónica, también ya ahora se establecen como ciertos parámetros a través de los cuales, como particularmente en hombres que tienen sexo con hombres, a partir de los cuales se establecen diferentes dinámicas, ¿no? Y entonces vamos como excluyendo a ciertos sectores. Hay una lucha pública que es muy visible en redes sociales en torno a quiénes usan PrEP y quiénes usan condón, ¿no? Y entonces ya dejamos de hablar y ya dejamos de tener ofertas en términos de, digamos, como organizaciones civiles, para aquellas personas que PrEP no es una opción y que el condón es el método que más se adecua, ¿no? Y también dejar de estigmatizar otro tipo de prácticas como el bareback, ¿no? Porque este tipo de discusiones las hacemos como en estos contextos donde respondemos a una situación epidemiológica, ¿no? O sea, el trabajo de prevención está respondiendo desde una visión epidemiológica, médica, desde la ciencia, pero estamos dejando de lado la parte social. Y entonces yo no sé en qué momento, como organizaciones civiles, vamos a voltear y vamos a cuestionarnos algunos respectos relacionados con las intersecciones que están atravesando a todas estas personas, para las cuales, en teoría, como organizaciones civiles, deberíamos pues de contribuir a lo que no está haciendo el Estado. Muy bien, Aarón, contundente, así suavecito para empezar. Entonces, bueno, pues estos temas que has abordado es, bueno, por un lado el carácter de los protocolos que, como dices, desdibujan el impacto en las poblaciones en términos de prevención. Efectivamente, la discusión de PrEP ha vuelto a traer a la mesa la prevención, las acciones, la responsabilidad y la autorresponsabilidad también. Elementos reveladores, hablabas del desconocimiento del VIH, son 30 años, un poquito más, de que se ha dado respuesta a la epidemia de diferentes formas, desde diferentes flancos, en la parte de campañas, en la parte de estrategias, en la parte de implementación. Sin embargo, en tus señalamientos, Aarón, dices que hay, bueno, que ustedes están hablando de PrEP desde el 2016 como organización, que, bueno, sufrieron ahí algunos ajustes para poder continuar como centro implementador. Han
hablaste también de marginación, desigualdad, de una sexualidad hegemónica donde se excluyen a ciertos sectores, los que usan PrEP y los que usan solamente condón, que bueno, por otro lado, si lo vemos en términos de prevención, qué bueno que la gente solamente use condón, porque se va a ahorrar a lo mejor los efectos secundarios de PrEP y le va a salir más barato, pero efectivamente hay un discurso, quienes participan de estas discusiones en las redes sociales, unos a favor, unos en contra, incluso llegó a haber momentos de discusión donde decían, es que los que toman PrEP le están quitando una parte del tratamiento antirretroviral a los que tienen que tomar el Truvada o complemento del cóctel antirretroviral, y no es así, simplemente es, si lo vemos en el marco de esta discusión, de esta mesa que nos puso para analizarlo México Vivo y el INPREP, pues es otra estrategia de prevención. Sin embargo, como lo dijiste muy claramente, pone sobre la mesa una serie de precariedades que tenemos en materia de prevención a nivel país, a nivel nacional y entre grupos de personas que, bueno, también abordaste el tema de la desestigmatización del verba, que es el sexo a pelo, el sexo sin condón o el sexo desprotegido de cualquier medida de prevención que también existe en nuestras comunidades y de lo cual hay que hablar. Muy bien, Aarón, muchísimas gracias. Vamos ahora a continuar con Giovanni en ese mismo sentido. Estas necesidades que tú detectas en consulta, Giovanni, de los grupos clave, ¿quiénes son los grupos clave? Porque luego alguien que está fuera del contexto de la prevención y la educación y en torno al VIH te dice, ¿qué es eso de grupo clave? Pues son grupos claves para la prevención del VIH, para focalizar esta atención, y está caracterizado por hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres trans, personas que hacen trabajo sexual y mujeres en general. Hay que decirlo, hay que estar explicando repetidamente para que no nos trabemos. Este tipo de aclaraciones vale la pena hacerlas porque siempre va a haber por primera ocasión alguien que se encuentre con la información y no sepa qué es eso de poblaciones clave o verba, etcétera. Pues adelante, Giovanni, ¿cuáles serían estas repercusiones psicológicas, físicas, sociales y de no tener continuidad en una política de PrEP? ¿Qué te dicen los usuarios cuando dicen, oiga, y cuando se acabe, ¿a dónde voy? Cuéntanos. Yo creo que algo que coincidimos los que estamos aquí reunidos es que es importante generar ese espacio de diálogo con esa persona que está poniéndose en la cabeza utilizar PrEP o en el espacio comunitario, en el consultorio clínico. Ese espacio de diálogo con esa persona nos va a permitir a los profesionales de la salud o a los compañeros de sociedad civil que lleven esa calidad para que el usuario nos comparta esperando acerca de que el PrEP le proporcione, porque si no tenemos ese espacio o ese encuentro entre las dos personas, una persona que a lo mejor sí está llevando un uso adecuado, un uso consistente en cada relación sexual del uso del condón, el PrEP no le va a aportar una eficacia más que lo que ya el uso consistente del condón le está aportando. O si yo tengo una pareja VIH y que está indetectable, que ya sea indetectable, lo platico con él o con ella y tengo ese espacio de comunicación con mi pareja en el cual abrimos el diálogo, él o ella me comparte la situación y hay ese compromiso de ambos o de ambas, a lo mejor el PrEP ya no entraría como una herramienta más de prevención, porque el que la persona VIH llegue a nivel indetectable ya está, es otra herramienta más de prevención. Entonces, efectivamente, el PrEP no es para todas las personas, ni es por todo el tiempo que uno lo esté tomando. Por eso ese primer encuentro es muy importante para poder determinar la necesidad en general como población clave, que a lo mejor sí es un usuario de una persona que tiene prácticas sexuales con otros hombres, o es un trabajador sexual, o sí tiene relaciones con pareja VIH que viven con VIH, pero si hacemos la plática más fina y más precisa con ese usuario o esa usuaria, podemos llegar a determinar cuál es su necesidad individual de esa persona y entonces sí poderle ofrecer el PrEP como una parte que a esa persona le va a ayudar a complementar esa especie de paquete de prevención. Como lo decía Aarón, al ser un protocolo implica ciertos lineamientos muy específicos, porque el objetivo de este protocolo
es generar, como decía Raimundo, la evidencia para que esos o esas tomadores de decisiones vean qué tanto relación hay de costo-beneficio, productividad del PREP en todo el país. Entonces, sí, son como varias aristas que este protocolo de INPREP que participo tiene, pero también es cierto que a nivel particular se puede obtener con algún médico preparado, pero como decía Raimundo, es parte de las obligaciones del Estado poder proveer a la población delimitada que lo necesite y que esté dentro de ciertos parámetros de evaluación, esa otra posibilidad de prevención. ¿Y cómo se va a hacer? Pues teniendo la evidencia lo más certera posible de cuál sería el perfil ideal de la población. Se ha visto en otros países que cuando hay la oferta de PrEP en esos lugares, decrementa de manera muy notoria los nuevos casos de diagnóstico de VIH. ¿Qué quiere decir? Que si sumamos PrEP a esa política pública de prevención, vamos a tener una incidencia en bajar los casos nuevos de detección de VIH. Y otra cosa que también comentaba Aaron, y es muy cierto, esta parte de interseccionalidad. Sí, nosotros a lo mejor aquí en la ciudad, o en Guadalajara, o en Vallarta, hay una serie de factores sociales o contextuales que pueden favorecer más que un usuario o usuaria se acerque y solicite el PrEP. Pero en otros estados, como lo platicaba Raimundo, ¿no? O en comunidades rurales, ahí es otro contexto que puede estar dificultando que la persona se pudiera estar siquiera pensando en preocuparse por su salud sexual. No sé si es un problema de varias aristas y creo que es un abono a estos conversatorios para que ahí donde estén las personas pueden ir colocando la manera de prevención con el condón o con esta otra novedad que es el PrEP. Muchas gracias, Giovanni. Sin duda, pues nos has hablado de los pacientes, de sus necesidades, de la capacidad que tiene que tener una persona con tu perfil, que existen muchos de los activistas, poder detectar con un nivel de precisión cuál es el costo-beneficio. Siempre lo hemos dicho toda la vida en prevención, siempre va a ser más barato hacer una buena campaña de prevención y lograr la efectividad de la misma que la atención de un paciente con VIH, que no es solo que requiera un tratamiento antirretroviral que tiene un costo, pero requiere toda una infraestructura médica y todo un cambio en el estilo de vida que con la prevención bien integrada se puede lograr. Hablaste también de el uso del condón contra el uso de PrEP, la necesidad de poder identificar a alguien que es un buen usuario del condón, con apego al uso del condón de manera correcta y consistente, pues la recomendación que le puede hacer un consejero es distinta a la que le puede hacer un consejero a un trabajador sexual, a personas que están más expuestas a la infección por VIH. Y bueno, como lo mencionaste, ¿no? En otros países, efectivamente, la oferta de PrEP ha logrado bajar las tasas de infección por VIH y eso mejora la salud sexual de la población en general. Muchas gracias, Giovanni. Vámonos con la segunda pregunta para ir avanzando. ¿Cuáles son los costos, Melken, de beneficios del PrEP como una estrategia de prevención primaria? ¿Por qué es importante y cómo podría trascender? Adelante, Melken. Adelante, Melken. Yo creo que sí han dado muy buenos resultados a raíz de también esta medida de prevención y lo hemos visto personalmente a raíz de que yo me incorporo al trabajo con todos los chicos y chicas que se han podido lograr compenetrar, a invitar también a que formen parte del protocolo. Y bueno, pues sí, definitivamente yo creo que sí ha sido un gran avance en que sean adherentes al tratamiento. Yo creo que el costo sí ha reducido un poco en esta cuestión también de la prevención y también de la transmisión del VIH, ¿no? Cuando, por ejemplo, ellos mismos nos consultan, ¿no? Y bueno, ¿qué eficacia tiene el PrEP si tengo relaciones sexuales pero se me rompe el condón? Bueno, está en un 90% de que sí tiene eficacia, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante esta parte de enclaustrar todo, engranar todo lo que comentaban mis compañeros, también no estigmatizar mucho también la cuestión del VIH, que ahora actualmente pues ya se vive de manera diferente también, y sobre todo incidir mucho y hacer incidencia política para que todos tengamos acceso
a una medida de prevención sobre infecciones de transmisión sexual y el VIH en general, ¿no? Esa es una cuestión muy importante que a final del día lo hacemos todos en colaboración, desde nuestras trincheras, como decían los compañeros, cada uno de nosotros hacemos un trabajo en equipo y que yo creo y estoy 100% segura que haciendo este tipo de programas y en población clave nos está dando muy buen resultado. Sí nos ha costado un poquito de trabajo, pero yo creo que vamos por un buen camino. Yo creo que sí ha logrado incidir, a lo mejor no de un 100%, pero sí ha habido también esta conciencia y empezar a reeducar también a la población en Muy cuestión bien, muchas llevándoles la gracias, información. Melken. Esta acción de primera, si cierras tu micro, por favor, para que no nos rebotemos ahí. Con esta primera pregunta y tus respuestas, el trabajo comunitario que están dando, la respuesta, el avance va siendo paulatino y obviamente pues sí hay un costo-beneficio y en eso vamos a ahondar. Pensamos que te habíamos perdido, Raimundo, solamente te cambiaste de lado, ya vimos que estás ahora en el otro sillón. Y bueno, esta segunda pregunta es esa, ¿no? ¿Cuáles son los costos y beneficios del PrEP como una estrategia de prevención primaria, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Van a crecer más otras ITS? ¿La gente ya no va a usar condón? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué es importante y cómo podría trascender para que tenga un valor intrínseco en las poblaciones y en su salud? Claro, no, aquí seguimos con mucho gusto. Bueno, en primera instancia, como comentaba hace un momento, igual, tal como las personas con VIH tienen el derecho irrestricto a acceder a su tratamiento antirretroviral y a los estudios aparejados, estudios de CD4, de carga viral, igualmente el resto de las poblaciones sensibles tenemos el derecho a acceder a la prevención en salud. Creo que es importante desmitificar aquellos elementos que en los últimos años han venido aparejados al tema del PrEP. Uno de ellos, como bien comentaban ya, es el tema del costo, del costo financiero me refiero. No podemos soslayar, eludir que vivimos en un país donde hoy por hoy el contexto de las finanzas públicas es muy complicado. Incluso estamos viendo recortes en algunos elementos en materia de salud, por ejemplo, el programa de salud sexual materna, por ejemplo, el tema de embarazo adolescente, tendrá una reducción de 26%, si no me equivoco, en el próximo año. Entonces, hay un contexto de finanzas públicas complicado. Sin embargo, el mito de que el PrEP es demasiado costoso es absolutamente falso. Lo que costaba anteriormente por persona 2,000 pesos o 300 pesos, hoy le puede costar al Estado mexicano 90 pesos por persona a partir del convenio que se suscribió en 2019 entre el Estado mexicano y la OMS y la OPS. Entonces, el costo de entrada financiero de implementar un programa nacional de PrEP es mucho menos oneroso de lo que era hace algunos años, en primera instancia. En segunda instancia, si a partir del PrEP logramos incidir correctamente en alcanzar la meta del 2030 del 90-90-90, eso evidentemente va también a incidir positivamente en los costos que hoy le significan al Estado a través de la compra de antirretrovirales y a través del resto de los estudios aparejados al VIH y sobre todo cuando ya llegamos a la etapa de SIDA, que incluye hospitalización, que incluye tratamiento, incluye una serie de cosas. Entonces, en términos financieros, yo estoy absolutamente convencido que implementar el PrEP en el mediano plazo, incluso en el corto plazo, puede traducirse por una parte en alcanzar las metas que tenemos todas y todos, pero también puede incidir positivamente en materia de finanzas públicas. Eso por una parte. Por lo que toca al mito, justamente que comentas, Marco, de que el uso del PrEP pudiera inhibir el uso del condón y pudiera inhibir el uso de cualquier otro instrumento de prevención, también es falso. También hay estudios muy claros que nos permiten entender que el uso del PrEP realmente no incide en el hábito de uso o no del condón. Quien usa condón de manera recurrente lo sigue usando y quien no lo usa, pues tampoco lo empieza a usar. La realidad es que, sin embargo, la gran diferencia es que si alguien que no usa condón y sí usa PrEP, pues evidentemente tiene amplias posibilidades de no inscribirse dentro de estas estadísticas vinculadas al VIH y eventualmente, ojalá que no, al SIDA. Entonces, tanto en términos de salud pública como en términos económicos, se trata de una política pública exitosa que ya ha probado su éxito, insisto, en otras latitudes y que en México
considero yo que ya no deberíamos estar debatiendo en términos de la adherencia, por ejemplo, como comentaba la doctora, sino que deberíamos ya estar debatiendo el cómo vamos a implementar una política pública generalizada, cómo vamos a financiarla, cómo vamos a lograr llegar a cada rincón del país, incluyendo las comunidades más alejadas, cómo vamos a poder garantizar que todas y que todos tengan acceso a este derecho humano a la salud y a la prevención en salud. Que, por cierto, lo comento con mucha claridad, es un derecho humano también el tema de la prevención, porque ya hay un antecedente incluso jurídico. Hace unos meses, comentarles, hubo un amparo que se presentó por un compañero activista, compañeros activistas en Chihuahua, justamente para tener acceso a PrEP. Amparos ha habido muchos en cuanto al tema de antirretrovirales, lo sabemos por el tema del desabasto, pero ya hubo un amparo que ya se resolvió en términos favorables para el quejoso, es decir, la justicia federal ordenó al Estado mexicano que le entregue PrEP a este compañero activista de Chihuahua. Esto fue a través de una campaña que se llama Yo Te Defiendo, que impulsa el PRD, pero bueno, más allá del tema partidista. Muy bien. Entonces, rápidamente, en términos jurídicos, ya hay un antecedente que nos permite acceder, insisto, a este programa si el gobierno, el del Estado mexicano, no implementa un programa a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias, Raimundo. Ya lo dijiste, en resumen, es una política pública de costo-beneficio, simplemente es siempre mejor prevenir para que no haya un mayor costo en las políticas públicas. De los demás temas vamos a seguir hablando. Adelante, Aarón. ¿Cuáles son estos costos-beneficios de PrEP como estrategia de prevención primaria y por qué es importante y a qué grado pueden trascender? No dejemos de lado el tema del VIH como tal, para quienes ya viven con VIH, pero hablemos de esta parte de política pública, por favor. Gracias, Marco. Yo creo que en términos de política pública lo acaba de resolver perfectamente Raimundo. Estoy completamente de acuerdo y no me gustaría como aprovechar el tiempo que tengo para comentar sobre ese punto. Yo quisiera como seguir como en esta línea que planteé mi participación anterior. Yo pienso que los costos de que solamente estemos pensando en una política para que PrEP esté accesible para todas las personas en todo el país, también va a tener repercusión. O sea, yo regresaría como una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son este impacto que va a tener a nivel comunitario en los términos en los que había yo planteado hace un momento? Siento que en las experiencias que hemos tenido actualmente sobre la implementación de PrEP, que han sido evidentemente protocolos que tienen como bien definidas directrices y presupuesto, etcétera. Es decir, esa parte la comprendo muy bien, ¿no? Siento que en términos como de cómo es todo el trabajo que hemos hecho para difundir la información y también todo este trabajo que se ha hecho para que las personas que más requieran PrEP puedan acceder a ella, yo siento que ahí todavía tenemos una deuda muy grande con las poblaciones que están en mayor desventaja. Y creo que el costo de que PrEP sea una política también lo tenemos que ver en esos términos, en lo que ya está sucediendo actualmente y que nada más son protocolos, ¿no? Desde mi perspectiva, desde la discusión que hemos tenido aquí en el equipo dentro de la organización, creemos que PrEP sí está sentando una base y sí está estableciendo y reproduciendo mecanismos de desigualdad y de marginación en esas poblaciones que han sido las más afectadas. Porque cosas muy, muy simples y sencillas, ¿no? Yo me pregunto, si PrEP va a estar disponible como una política pública en todo el país, ¿cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para que las mujeres trans que están en trabajo sexual puedan acceder al medicamento, considerando la intersección del trabajo sexual? Es decir, que ellas difícilmente van a poder tener la oportunidad de levantarse a la hora a la que establecen los protocolos y el sistema de salud público, los horarios que tiene, para poder ir y hacerse los análisis nada más, o recoger el medicamento. ¿Qué estrategias de adherencia o se están considerando justamente para que estas poblaciones puedan, para que la PrEP tenga el impacto del que se habla, ¿no? Es decir, si estas políticas no están considerando todos estos aspectos que están más hacia lo social, yo creo que entonces, a la larga, o sea, las mismas poblaciones, las que han sido más vulneradas históricamente, van a seguir siendo las que no van a poder acceder a esta política pública. Entonces, también estaría como súper interesante que nos tomáramos un tiempo y que estas discusiones como sociedad civil, porque yo pienso que desde la sociedad civil puede partir mucho de este trabajo más
de reflexión sobre el trabajo de la prevención, desde una perspectiva integral, ¿no? O sea, no nada más pensemos en la cuestión de PrEP, pensemos en el acceso a las pruebas rápidas, pensemos en el uso del condón, pensemos que no hay lubricante. Y ahora, ahorita tenemos otra problemática que se nos está viniendo encima y ha sido muy, muy complicado visibilizarla, y es el consumo de drogas inyectables en HSH, hombres gays, bisexuales, el consumo de cristal, ¿no? Esta práctica que le llaman slam. Entonces, es decir, le vamos sumando como más factores a todo el tema de prevención, y creo que nos está rebasando lo que está sucediendo allá afuera con las poblaciones. Y entonces estamos centrándonos en una cuestión, ¿no? Que creo que ya hay quienes están tomando la batuta, y que creo que está súper bien esa parte, pero ¿qué vamos a hacer con todo lo demás que está ahí pendiente? Muy bien, Aaron, muchas gracias. Efectivamente, has hablado de accesibilidad, de impacto comunitario, de acceso a PrEP para población en desventaja. Nos has compartido la experiencia que tienen al interior de Inspira y sus equipos, en donde han platicado y creen que la PrEP reproduce mecanismos de desigualdad en poblaciones que son vulneradas, como las poblaciones trans. ¿Por qué? Porque hay un protocolo, y ese protocolo tiene horarios, y de acuerdo a lo que nos comentas, las mujeres trans no tienen acceso a los mismos horarios que se establecen en el protocolo para recoger medicamentos, etcétera. Una serie de cosas que están dentro del protocolo, y que justamente los resultados del protocolo, por eso la incidencia valiosa de las opiniones de la sociedad civil, que no nada más vamos a dejar en conversatorios. Yo creo que hay que hacerlas llegar para que, como ustedes, conocedores de cómo se hace la política pública, pues puedan incidir en los cambios en el momento en que se convierte en una política pública. Consideren todas estas variables, consideren a las poblaciones vulnerables, y consideren la llegada de otros problemas que estamos teniendo precisamente en la comunidad, como es el uso de las drogas inyectadas, como es el cristal, el slam y todas estas cosas que también se están atendiendo, aunque de manera incipiente, porque, como bien lo dices, nos rebasa a los tomadores de decisiones, a las organizaciones de la sociedad civil, pero también a las organizaciones o a las instituciones de salud, que están dando una respuesta, y que hay que diversificar las acciones. Por eso trabajamos conjuntamente. Gracias, Aarón. Vámonos con comentarios y preguntas de la audiencia. Giovanni, por favor. Ahora sí, cuéntanos, Giovanni, para redondear este tema, y vamos para adelante. Sí, yo quisiera poner también el foco en el individuo o la persona que acude a los servicios, de cualquier servicio, pero enfocando la PrEP, que acude a solicitar este protocolo de PrEP. También hay un beneficio y también hay un costo en la persona, ¿no? Un beneficio lo veo cuando llegan y me dicen, es que ya pude volver a tener la intimidad con mi pareja, que había salido reactivo a VIH, y la cara que ponen y cómo cambia el semblante y el gozo que tienen de volver a tener esa parte de intimidad, es un beneficio que, bueno, esto es algo muy individual, pero a la persona cuando lo reporta, lo veo como con otro talante, con otro sentido, ¿no? Otro beneficio, por ejemplo, hablando del uso de sustancias que comparte Aaron, un usuario tenía la situación muy clara. Dice, yo sé que al menos cuando vaya a una fiesta, sé que de VIH no lo voy a adquirir porque yo me pierdo. O sea, también el individuo, la persona está consciente, o los casos que me han tocado, más bien los circunscribo, están como muy claros cuáles sus propias dinámicas sexuales, sus propias dinámicas de vida, y qué los está llevando a ponerse en situaciones riesgosas. Eso sería como para otro tipo de discusión. La parte también de las involucrados, usuarios, usuarias, que están en esta posibilidad de adquirir PrEP, cómo repercute en su calidad de vida, cómo repercute en sus prácticas sexuales, a lo mejor hasta tienen o están adquiriendo alguna otra identidad, ¿no? Yo me identifico como usuario de PrEP y eso me hace más algo o me permite estar en otro estado emocional o hasta me permite socializar con otras personas de mi misma orientación sexual en otros contextos. Creo que eso sería algo muy interesante también como para poderlo discutir, que PrEP abre la posibilidad de que la persona asuma desde otra perspectiva su decisión o su responsabilidad en su vida sexual y también le abre la puerta a tener una vida sexual más placentera, más gozosa, más libre, ¿no? Desde esta parte de la autorresponsabilidad y la autodeterminación. Muy bien,
Muchas gracias, Giovanni. Pensé que ibas a decir la autodeterminación de los pueblos, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Hablaste muy bien de retomar la intimidad, de un sentido humano, de este cambio de semblante cuando alguien puede usar el PrEP con su pareja. Las dinámicas sexuales las señalaste como algo personal, es la calidad de vida que también se puede volver a tener y de cómo se siente un usuario que usa PrEP. Se siente más, se siente menos poderoso, se siente más seguro, se siente con mayor libertad, se le quita el miedo. Vámonos ahora, vamos a ver la primera pregunta. Muchas gracias hasta ahorita. Vamos a escuchar a las personas que están viendo este conversatorio y si nos ponen la primera pregunta, por ahí vi que había una de Omar Ramos. Le mandamos un saludo a Omar y pregunta, Omar, ¿qué ocurriría antes? Voy a leer la pregunta, pero nos vamos a ir en este sentido. Le va a contestar Melken, Raimundo, Aarón y Giovanni rápidamente. No vamos a dejar una respuesta de más de 30 segundos, por favor. ¿Qué ocurrirá con los otros estados si PrEP llega a ser una política pública? ¿Será posible llevar PrEP a otros estados en cuestión de infraestructura, de personal capacitado? ¿Qué piensas, Melken, de esto? Yo creo que sí se puede, sí se puede. Si aquí en la Ciudad de México hemos podido salir adelante en este trabajo, yo creo que sí, nada más hay que recuerden que cada estado tiene sus propias políticas, pero yo creo que sí, definitivamente sí sería muy bueno que aquí en Ciudad de México, como es el centro del país, se haga una incidencia pública, pues yo me imagino que sí, y pues la infraestructura, volvemos a lo mismo que decían los compañeros, ¿no? Esta cuestión de costos tiene que salir avante y pues el personal capacitado yo creo que es sensibilizar. Yo creo que ahí también va a tener mucho que trabajar las organizaciones de la sociedad civil para precisamente capacitar al personal en turno, ¿no? También, ¿sí? Perfecto. Muy bien, vamos a dejar que esta respuesta la dé también Omar y nos vamos con otra pregunta para los demás. Por favor, Raimundo, la respuesta de Omar, a Omar. Sí, la respuesta es definitivamente sí. Como lo comentaba, al final el día se trata de formular políticas públicas medibles, eficientes, eficaces. Creo que ya está la muestra, como bien comentaban, la Ciudad de México ha sido punta de lanza a nivel nacional, lo cual quiere decir que también se puede aplicar en el resto del país, no estamos inventando el hilo negro. Por supuesto que se puede hacer, únicamente se requiere voluntad política y también coincido plenamente el acompañamiento de la sociedad civil. Al final del día, las UCCs tenemos esa cercanía, tenemos ese feeling de lo que está pasando en las calles de nuestro país. Si logramos trabajar de manera coordinada, conjunta, generosa, estoy completamente convencido que podemos llevar... Adelante, Aarón, vale. Sí, yo pensaría que, o sea, ante la situación que estamos viviendo de desabasto y todas las quejas que nos llegan, porque no es posible poder, o sea, porque el sistema de salud actualmente no tiene la capacidad para atender COVID y atender VIH, y la situación que nos reportan muchas personas es como que se les está postergando sus consultas médicas, su atención. Es decir, ya sabemos desde hace mucho tiempo que los CAPACIT no necesariamente brindan atención para otras ITS. Y el acercamiento que hemos tenido con otros estados sí nos hacen preguntarnos y plantearnos lo que acaba de decir Omar. Yo diría que difícilmente contarían con la infraestructura para poder soportar lo que es el brindar PrEP. En términos de tener toda la capacidad técnica y también toda la cuestión más de equipamiento, infraestructura, todo eso. Entonces yo diría que si vamos a impulsar PrEP, que entonces pensemos en impulsar todos los servicios de atención y detección de VIH e infecciones y no solamente la parte que está enfocada en PrEP, ¿saben? O sea, si va a estar PrEP, pues que haya atención de ITS también en los CAPACITs. No nada más que sea implementar como esta estrategia pensando justamente en el impacto que tiene en la prevención. Efectivamente, una respuesta muy puntual, útil, Aarón, en estos contextos en los que nos encontramos. Recuerden que el VIH también es una pandemia y estamos en medio de otra pandemia, cuidando que no se desatienda la atención al VIH. Y uno de los mecanismos justamente es que continuar con la prevención. Nos pregunta Manu Duarte, ¿es bueno saber y conocer a detalle de cómo funciona y asimismo saber que muchas personas están ocupando el concepto de PrEP para disfrazar los descuidos? Es decir, que dicen que están tomando el tratamiento, pero cuando preguntas qué toman,
no saben qué responder. El problema sigue siendo el mismo en nuestro país, la falta de educación, no saber las consecuencias, evitar cualquier método de prevención, cómo crear conciencia para que los índices cada día sean menores. Por favor, Giovanni, ayúdanos con esta respuesta. Sí, yo creo que ahí es una situación que vemos muy común, o quedó muy común, el dejar la responsabilidad de mi salud, de mi cuidado y hasta de mi placer a la otra persona o a las otras personas con las que me vinculo sexualmente. Esa imposibilidad o falta de habilidad en ese encuentro sexual, exponer cómo va a ser el encuentro, va a ser protegido, no va a ser protegido, o esperar a que ese otro o esa otra plantee en cómo lo va a tener para que no se me vaya ese ligue. Creo que tiene que ver, sí, con una cuestión social, pero yo le apuesto mucho a la parte individual de tus procesos, de cómo ha sido tu sexualidad, cómo te has ido vinculando, que cuando a la hora que tengas un encuentro sexual, haya esa parte de fortaleza, de poder determinar y poder hablar cómo quiero ese encuentro sexual contigo, lo quiero con condón o lo quiero sin condón, o si yo escucho que el otro está en PrEP, decir, bueno, es que él me dijo o ella me dijo que estaba en PrEP, donde yo estoy dejando la parte que a mí me corresponde como una persona libre y determinada para tener una vida sexual placentera y gozosa. Sé que es muy complicado, pero yo la apuesto más como esa parte de ir construyendo la individualidad y asumir la parte de responsabilidad que me toca y de decidir ese encuentro sexual, en qué características y en qué contexto. ¿No te oyes, Marco? Perdón, estamos resumiendo que la pregunta anterior tiene que ver con el autocuidado. Decía el usuario anterior que no sabía cuando le preguntaba a la gente qué estaba tomando. Es muy importante saber qué estás tomando para prevenirte, qué estás tomando para tratarte y tomar, como dice Giovanni, la responsabilidad en tus manos, no dejársela al tercero, a ver si él trae condón total, yo no me lo voy a poner, no. Siempre hay que estar conscientes y verificar todos los procesos. Germán, muchas gracias, Germán. Nos pregunta, ¿qué piensan de una estrategia combinada donde el Estado implemente PrEP al mismo tiempo de hacer lo necesario para que se pueda adquirir particularmente a precios realmente accesibles? ¿Quién quiere responder del equipo esta? Híjole. No se amontonen. A ver, ya Raimundo, ya ahora sí que ya hablaste. Muy rápido, bueno. Cierren su micro los demás. Como comentaba, desde el año pasado hay un convenio suscrito entre el Estado mexicano y la OMS y la OPS que reduce significativamente los costos de PrEP. Lo que costaba 2,000 pesos quizá hace un tiempo, hoy puede costar al Estado mexicano hasta 90 pesos. Yo estoy convencido que si logramos eficientizar el recurso público, pudiéramos llegar a un número amplio de personas. Y como comenta Germán, bueno, creo que siempre se puede buscar la alianza, por supuesto, con la sociedad civil o con las empresas para tratar de que se acceda a este tratamiento de forma mucho más económica. Otra vez, es importante desmitificar el tema de los costos del PrEP. Creo que hoy por hoy las condiciones son muy distintas a las que teníamos hace unos años y hay la posibilidad de que si focalizamos esfuerzos en la prevención, en un corto plazo, también esto implique una reducción importante de los costos de los tratamientos de quienes viven con VIH. Muy bien, muchas gracias, Raimundo. Pues les queremos pedir una disculpa, no nos va a ser posible pasar más respuestas, pero va a quedar este conversatorio en línea para que lo vean. Vamos a iniciar una ronda de cierre, una ronda de comentarios sobre esto. Se quedaron muchas cosas en el tintero. Creo que es muy importante el compromiso personal que tenemos con nuestra salud y nuestra sexualidad. Acercarse a la información es clave. El trabajo de México Vivo, el trabajo del propio protocolo está haciendo en esta fase que lleva él mismo la difusión necesaria del proceso en el que se encuentra para llegar a este fin deseado, que es una política pública. Melken, por favor, un comentario que redondee tu participación por acá. Breve, por favor, porque estamos a tiempo. Ok, pues yo creo que seguir en la labor, seguir trabajando, unir fuerzas, Clínica Condesa, Inspira, Compañía de Zacatecas, yo creo que hacer este trabajo y fortalecerlo y precisamente para dar un muy buen resultado en el protocolo y asimismo yo creo que una vez que logremos
que sí es eficaz, que sí es una medida de prevención, podemos entonces trabajar ya todo en cuestión Estado, infraestructura, no dejando de lado las prácticas y las nuevas cosas que se vienen sumando, ¿no? Muy bien, Melke, muchísimas gracias. Ahora, por favor, Raimundo, de Orgullo Zacatecas. Muchas gracias. Pues únicamente agradecer la oportunidad. Ha sido un privilegio compartir con ustedes cámaras y micrófonos. Únicamente cerrar diciéndoles lo que ya comentaba. Prevención, prevención, prevención. Ahí está la clave para vencer la pandemia, la epidemia del VIH. Creo que si seguimos trabajando sociedad civil de la mano, por supuesto, el sector público, podemos cambiar la realidad y alcanzar la meta de 2030. Y en cuanto al PrEP, también dejarlo muy claro, el PrEP funciona, el PrEP no es caro hoy por hoy para el Estado mexicano y el PrEP puede ser un elemento central para lograr, insisto, esta meta final que es vencer esta epidemia, que como comentabas bien, Marco, hoy está en el contexto de otra epidemia también muy complicada, pero que no podemos soslayar, que por el contrario tenemos que seguir combatiendo con toda la energía y con toda la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimundo, de Orgullo Zacatecas. Y ahora el mensaje final del director de Programas y Educación de Inspira, Aarón Rojas. Por favor, adelante, Aarón. Sí, gracias, Marco. Rápidamente, oye, oigan, me surge una pregunta, ¿no? En torno a lo que hemos estado comentando. Y creo que sí no hay que quitar el dedo del renglón en términos de el miedo al VIH y que eso sigue representando una barrera en muchos sentidos, ¿no? Para poder eliminar la epidemia. Y no sé, yo me preguntaría si la medicalización es la respuesta para que las personas dejen de tener miedo de adquirir VIH. Yo creo que tendríamos que ir por otro camino y ya como planteado algunas de las vías por las que podríamos ir. En otro sentido, ¿qué estamos haciendo también desde el trabajo de la sociedad civil para que las personas desarrollen mecanismos o herramientas a través de las cuales puedan tomar decisiones? Creo que de pronto, como organizaciones civiles, tenemos cierta credibilidad ante las personas, ante las poblaciones, y al lanzar un mensaje, muchas personas lo toman como eso es lo correcto, eso es lo que se debe de hacer. Particularmente el último comentario, no, el antepenúltimo comentario del chico que comentó lo que pasaba sobre disfrazar, ¿no? Este tema del usar PrEP y todos esos aspectos. Pienso que por ahí también nos deberíamos como de plantear esa parte, ¿saben? O sea, creo que deberíamos decirle a las personas y deberíamos de buscar la manera en que las personas tomen decisiones conscientes y que se planteen las implicaciones de tomar PrEP y que no solamente sea nada más PrEP va a evitar que adquieras el VIH. Hay que ver todas las dimensiones de que estén en PrEP. Por otro lado, no dejemos de lado el tema comunitario. O sea, y eso sí nada más lo voy a dejar como hasta ahí. Y yo quiero agradecer públicamente, ¿no? Porque ustedes me invitaron, yo estoy aquí compartiendo puntos de vista de discusiones que tenemos al interior del equipo y me gustaría agradecer a todas las personas que han hecho posible que yo empiece como a reflexionar y a replantearme el tema desde la perspectiva que he compartido. Pablo Caicero, Aldair Jiménez, Axel Bautista, Miguel Torres, Josué Mayén, Víctor Esteban, Alan Betanzos, Víctor Manuel Chima y Miguel Corral. Son personas con las que hemos estado discutiendo no solamente el tema de PrEP, sino cómo estamos viviendo como hombres, homosexuales, cis, gays, HCH, la sexualidad, ¿no? Y esta sexualidad hegemónica que creo que sigue haciendo mucho daño en términos de la salud sexual y del ejercicio de la misma. Gracias. Muchas gracias, Aarón. Interesante mensaje final de el director de programas de Inspira Cambio, Aarón Rojas. Por favor, Giovanni, redondeamos y cerramos. Sí, que el PrEP es una herramienta más de las otras muchas que existen en el país para prevención del VIH. Existe el PrEP, pero el condón, pero la PEP, pero el tratamiento como prevención. Por eso se inserta dentro de un modelo de prevención combinada. Entonces, echarse el clavado para ver cuál de esas estrategias yo ya la estoy usando de manera consistente, y si esa ya la tengo de manera consistente, pues invitarte, animarte a seguirla usando. Si ves que la usas de manera inconsistente, probablemente el PrEP sí pueda ser una opción para ti, junto con todo lo que implica el tratamiento, más consejería emocional, más seguimiento médico, más estudios de laboratorio. Muy bien, Giovanni, pues con esto cerramos este conversatorio y bueno, agradecerles a todas y a todos su participación. Lo hicimos un poco correteados. Ahora, esta nueva forma de
de comunicarnos a distancia en medio de la pandemia, también nos ayuda y tiene un beneficio que es el poder sintetizar el conocimiento, como lo hizo Aarón. Me imagino que cada uno de los participantes aquí se nutre de sus propios equipos de trabajo, como lo hago yo al mismo tiempo con la doctora Andrea González, que es la líder, la directora de la clínica especializada Condesa, del programa de la atención integral y la prevención del VIH en la ciudad, de Manolo Arellano y de Natalí Gras, que son los otros 2 compañeros subdirectores. Con ellos me nutro constantemente, además de que vamos a comer a la fondita de la vuelta constantemente. Ahí discutimos estos temas también y los discutimos sobre la mesa y sabemos cómo es trabajar desde el sector público, pero también de la mano, como ha sido siempre, de una sociedad civil pujante con intereses y muy correlacionada con este tema. Pues nada más darles las gracias, invitarlos este próximo 6 de noviembre al nuevo webinar, el contexto actual del INPREP en México. Es decir, ¿qué está pasando con el INPREP, el protocolo de investigación? Hoy le dimos una arañadita, unas mordiditas a algunas partes, y esto va a ser para dar a conocer los resultados, es decir, el avance y algunas observaciones del protocolo. O sea, quienes se metieron acá no se lo pueden perder, el que sigue, por favor, así como la situación en general del INPREP en México. Pues muchísimas gracias, reciban un abrazo hasta Zacatecas, Raimundo. Aquí a la vuelta, Giovanni, Aarón, nos vemos, Melken, que estén muy bien. Gracias a todo el equipo increíble, por favor, el PREP, ahí está, y a todo el increíble equipo de México Vivo, Malinali, Almendra, todos, por favor, espero que no se me pase ninguno. Muchísimas gracias también, Rodrigo.